Bueno, entonces, a ver, empecemos a ver el sistema nervioso, ¿sí? Pero ya con una visión más de sistema organismo, ¿sí? El sistema organismo está formado por ¿qué sistema? Por el organismo, ¿no? Claro, Sí. pero ¿cuáles Ah, son estos sistemas que forman Los el profe, órganos. organismo? todos. Los órganos, tipo en general. Vamos a poner algunos. El sistema nervioso, el sistema urinario, el sistema respiratorio. Ay, ahí me quedé. Nervioso, urinario, Después está el de los huesos, que no me acuerdo cómo se llama, profe. ¿cómo se llama? A ver, Yo de ese nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo. Yo no sabía ni que existía. el sistema nervioso, el sistema urinario, el respiratorio, ¿qué más? El que circula, profe, ¿Y cómo se llama? Circula, circulatorio. el El circulatorio, digestivo, muy bien. el Profe, digestivo. Digestivo, ¿qué más? ¿Qué más? Profe, el de los huesos se llama sistema óseo, ¿puede ser? Óseo, muy bien, con acento en la O. El Óseo. excretorio. Acuérdense de osea, en vez de osea, óseo. ¿Sí? ¿Qué más? Pará, ahí quedó. ¿Qué otro sistema? ¿Cómo se llama el de ¿Hay que la copiar piel? esto? ¿Eh? Profe, ¿hay que copiar esto? Después lo copian. Ok. Ahora prefiero que participen. ¿Cómo se llama el de la piel? Le decimos tegumento. Entonces el sistema se llama sistema tegumentario. Profe, ¿y el sistema reproductor? Bien, sistema reproductor. Bien, y después falta otro que tiene que ver con la regulación de las hormonas, ¿sí? Que es justamente el que vamos a ver, y es uno de los menos conocidos también, porque nunca se le da mucha importancia, sin embargo es sumamente importante, porque en todos los demás sistemas también son regulados por este sistema, que es el sistema endocrino, o endocrino, según algunos libros. ¿Sí? Tenemos entonces sistema endocrino, que tiene que ver con la regulación, ¿sí? Con las hormonas, ¿sí? Con la regulación no solamente hormonal, sino de procesos, como el proceso digestivo, ¿sí? Por ejemplo, el hígado se encarga también de un montón de procesos dentro de la digestión. Recuerden que cuando hablamos de sistemas tegumentario, tegumento, ¿sí? Tegumento significa piel, ¿sí? Cuando vean tegumento, estamos hablando de piel. Óseo significa hueso, ¿sí? Bueno, el sistema digestivo, que creo que debe ser el que más conocen, ¿no? Que tiene que ver con la digestión. El circulatorio, que tiene que ver con la circulación.
el respiratorio, ¿sí? Que es el que se va a encargar de incorporar el nutriente oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces el digestivo, habíamos dicho que era el sistema que se encarga de qué. A ver quién estaba atento, atenta. ¿Qué sistema, profe? El sistema digestivo, ¿de qué se encarga? Como de digerir los alimentos y los nutrientes. Entonces, la digestión de alimentos, ¿sí? Y también de lo que es la absorción de los nutrientes. Recuerden que es en el nivel del sistema digestivo donde los nutrientes van a pasar a la sangre, ¿sí? Cuando hablamos del circulatorio hablamos de la sangre, ¿sí? Uy, me abre algo. Aquí, tocando algo. Bueno, hablamos de la sangre que va a circular, ¿sí? La sangre va a circular por lo que vamos a llamar vasos, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Vasos por donde circula la sangre. Sanguíneos. Muy bien. Sanguíneos. ¿Sí? Entonces la sangre va a circular por estos vasos sanguíneos, ¿sí? Que pueden ser capilares, que son los que son muy, muy finitos. Pueden ser venas, ¿sí? Que ya son un poquito más gruesas. O, ¿qué más? ¿Qué más pueden ser? A ver, ¿cómo se llaman las que son más gruesas? Arterias. Muy bien. Las arterias, lo que tienen es que sus paredes también son más gruesas, ¿sí? Entonces, a ver, pasa más sangre por el medio, ¿sí? Pasa más sangre, pero sobre todo las paredes son mucho más gruesas. Profe, te hago una pregunta sobre las arterias. Viste que se escucha mucho cuando una persona dice las arterias tapadas. ¿Por qué se produce Sí. eso? Bueno, eso tiene que ver, mira, con un montón de órganos que van a trabajar dentro de estos diferentes sistemas, porque, por ejemplo, acá vamos a poner amarillo, porque siempre tenemos una grasa asociada con amarillo. Comemos, ¿no? Se digieren los alimentos. Después de esa digestión de los alimentos, los nutrientes se van a absorber. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, a ver, así puedo agrandar acá. Esperen, saco esto. Tengo más espacio. Bueno, imagínense que acá tengo una célula, ¿no? La célula del dedo gordo del pie, que está al lado de un montón de otras células, ¿sí? Esta célula que yo tengo acá, que es la que voy a estudiar, ¿sí? Va a cumplir un montón de funciones internas de la célula, y esas funciones van a estar necesitando todo el tiempo. Acá tenemos el núcleo, acá tenemos el ADN, ¿sí? Un montón de organelas, ¿sí? Bueno, esta célula va a necesitar
todo el tiempo nutrientes, ¿sí? Y como se nutre todo el tiempo, va a necesitar sacar de la célula los desechos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, de esto, tenemos que distinguir dos cosas. Que una cosa, ¿sí?, es la alimentación y otra cosa muy diferente, y es diferente, la nutrición, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación, hablamos de la incorporación del alimento, ¿sí? Entonces, el ser humano, por ejemplo, estamos hablando ahora de humanos, el ser humano, ¿sí?, va a incorporar el alimento. ¿Sí? Incorpora el alimento. En cambio, si hablamos de la nutrición, hablamos del nutriente, ¿sí? Y el nutriente va a ingresar a la célula, ¿sí? Es la célula la que incorpora el nutriente. ¿Sí? Bueno, es re difícil incluir con esto, se compra diagonal, y voy para todos lados. Bueno, entonces, separemos esto acá como una anotación súper importante. Entran al día, bueno, ahí está. Entonces, sepamos esta diferenciación, ¿sí? Cuando vemos aquí, el igual tachado significa diferente. La alimentación, ¿sí?, va a ser a nivel organismo. ¿Visto? Cuando hablamos de una planta, lo mismo, ¿sí? Y la nutrición va a ser a nivel célula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una célula, decimos que esa célula se tiene que alimentar, ¿sí? Esa célula que está acá se tiene que alimentar. Entonces, ingresa a la célula, ¿sí?, los nutrientes. Y no solamente los nutrientes, todas las sustancias, ¿no? Porque ingresan a las células todas las sustancias que ingerimos. Y van a ingresar, que van a venir dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Imagínense que acá tenemos venas, ¿sí?, que se van haciendo cada vez más finitas, más finitas, más finitas, se convierten en capilares. Los capilares se desparraman por todos lados, se hacen cada vez más finitos, se ramifican, ¿sí? Y van a irrigar a la célula y van a llevar los nutrientes, ¿sí? Si nosotros pudiésemos agrandar, ¿sí?, y ver esto, veríamos que los nutrientes están ingresando a la célula, todas estas sustancias, ¿no? Entonces, supongan que esto azul son proteínas, que lo amarillo son lípidos, ¿sí? Y ahí vamos a la pregunta de Flor, esto de las arterias tapadas. Si yo, imagínense que todos estos lípidos y estas proteínas están adentro de los capilares, ¿no? Vienen acá por los capilares, ingresan a la célula, ¿sí? La célula se va a saturar, entonces va a llegar un momento en el cual la célula no va a permitir que ingresen más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Van a volver por el torrente sanguíneo, ¿sí? En un momento van a quedar como eh, prisioneros, ¿no?, de ese torrente. Entonces, si pudiésemos agrandar acá, ¿sí?, y ver, a ver si lo puedo- ajá. Si yo pudiese agrandar acá, ¿sí?, y ver en un microscopio, ¿no? Voy a observar, ay, perdón, el dibujo horrible. No, más o menos. No voy a ver que está la membrana de la célula por acá,
¿sí? Voy a tener la membrana de la célula, acá adentro, ¿se acuerdan? Tenía la célula, ¿sí? Voy a tener acá la membrana de la célula, separándola del exterior, y lo que voy a tener van a ser los nutrientes ingresando. Entonces, estos nutrientes que van a ingresar la saturan, ¿sí? Por lo cual, la célula llega un momento que ya no permite más que entre, ¿sí? Porque la membrana de la célula es permeable, pero es selectivamente permeable, no va a dejar que ingrese absolutamente todo lo que le hace mal. Entonces, si yo esto lo agrando, ¿no? Y pudiese ver adentro. Bueno, entonces, ¿esto qué era? A ver si estaban atentas y atentos. Estos puntitos, Grasa. Sí, grasa. grasa. Cuando hablamos de grasa, hablamos de lípidos. ¿Sí? En química se le llaman lípidos, el grupo de las grasas, ¿no? Entonces, todo esto está en la sangre, ¿no? ¿Qué era esto que estábamos viendo acá? La arteria. Una arteria, ¿sí? Entonces, lo que empieza a pasar es que se empieza a acumular la grasa en las paredes de las arterias. Acá estamos viendo tipo 2D, pero imagínenselo en 3D. Es un caño, ¿no? Es un tubo. Entonces se empieza a acumular en las paredes, ¿sí? Y llega un momento que en algunos lugares se empieza a acumular más, porque es la misma física, ¿no? Lamentablemente lo hace porque por acá está pasando sangre, ¿sí? Acá imaginemos que hacia allá hay una circulación, hay un movimiento de sangre, ¿sí? Están viniendo glóbulos rojos, ¿sí? Están viniendo plaquetas, glóbulos blancos, ¿sí? Todos los que componen a la sangre. Sin embargo, estos cúmulos de grasa que se hacen acá, lo que hacen es no permitir que pase la sangre. O pasa, pero en menor cantidad, ¿sí? Se hace un tabique, ¿sí? A esto se le llama así, tabique, ¿sí? Porque vieron que tal vez acá hay, pero no tantos, pero en un momento se empiezan a acumular. Y cada vez se acumulan más porque los que vienen, supongan que viene uno por acá, ¿no? Luego de otro color, así lo identificamos. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Sí? ¿Y a dónde se va a posicionar? Acá. ¿Sí? Ya no puede pasar. Aparte es un lípido, es pesado. ¿Sí? Imagínense, la grasa es pesada. Y le cuesta más moverse. Entonces también por el mismo estancamiento, pum, terminan contra la pared. Viene otro por acá, ¿sí? ¿A dónde queda? Acá. Y empiezan a quedar cada vez más acá, hasta que llega un momento que se forma un tapón. No permiten que pase la sangre, ¿sí? Entonces la sangre queda atrapada acá. ¿Qué pasa? No pasa la sangre para acá. La sangre que viene para acá viene a un órgano muy importante que tenemos también, que va a llevarla a otras partes del cuerpo. ¿Cómo se llama ese órgano? El corazón. A ver, no escuché, Benja. El corazón. Corazón, muy bien. ¿Sí? El corazón, ¿sí? Que la va a bombear a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el sistema respiratorio, el intercambio de gases, lo va a llevar para hacer lo que llamamos intercambio de gases. Vamos a poner acá la referencia, ¿sí? CO2, ¿sí? Es dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono va a salir de la célula, esta es una célula, ¿sí? El dióxido de carbono que está acá, en la célula, como desecho, o como la popó de la célula, ¿sí? Va a salir de la célula y va a viajar hacia la sangre, ¿sí?
y hay un gas que viene acá con la sangre, ¿sí? Que es el oxígeno, el O2, ¿sí? Que va a ingresar a la célula, ¿sí? Esto mismo pasa acá en el sistema respiratorio, pero en los pulmones, ¿sí? Donde ocurre el intercambio de gases, ¿sí? Ingresa. ¿Qué gas ingresa? Ingresa el oxígeno y el dióxido de carbono. Y también a veces puede como nitrógeno y esas cosas, ¿o no? Bien, perfecto. Ingresa aire, ¿sí? Del aire, por la misma... Ay, que creo que ¿por qué está tan grueso? Perdón, sigo yo peleando con esto. Lo que ingresa al organismo es aire, ¿sí? El aire está compuesto, como dijo Luna, 70% del aire es nitrógeno, ¿sí? Muy poco es oxígeno. Ingresa el aire. Nos vamos a quedar con el oxígeno, ¿sí? De ese aire, ¿sí? Y lo que va a egresar, ¿qué es lo que egresa? ¿Qué es lo que sale? Egresa, recuerden que significa sale. El nitrógeno y el dióxido de carbono. Bien. Los restos del aire, ¿no? Todo lo que no se respiró, y el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, estos restos del aire que no se respiró, ojalá, pues así que sale todo, mucho de eso queda también. El monóxido de carbono, ¿sí? Vieron, por ejemplo, siempre dicen hay que dormir, y si tenemos calefacción, sobre todo ahora en esta época, tener mucho cuidado de en las habitaciones, tener siempre abierto, aunque sea, dicen un dedo, ¿no? Que un dedo, que te quede la ventana cerrada, pero abierta un dedo, como para ventilar, es suficiente como para que no sea letal, ¿sí? Porque es muy peligroso. Entonces ocurre este intercambio de gases, ¿sí? Donde vamos a ver que hay un gas que ingresa, ¿sí? Y hay un gas que sale, ¿sí? Ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono. ¿Sí? Y a la vez, ¿sí? También, a la vez, la sangre va a llevar otras sustancias que van a salir de la célula, que van a ser filtradas en el nivel del sistema urinario. El sistema urinario, lo que sucede en los riñones, es que se filtra, ¿sí? Ocurre un filtrado sanguíneo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la sangre llega también a los riñones, se filtra y se obtiene la urea, ¿sí? Que va a ser eliminada también en forma de ¿qué? ¿Cómo sacamos del cuerpo? ¿Cómo le decimos nosotros cuando ya sale? De pis y materia fecal. Muy bien, ¿sí? Pis. ¿Sí? Cuando hacemos pis es el desecho de las células, ¿sí? El pis es el desecho celular. Si después del filtrado sanguíneo, entonces vamos a encontrar que hacemos pis, le decimos orina, ¿sí? Comúnmente llamado pis, ¿sí? Por eso decimos orinar, ¿no? Por el pis, orina. Y por eso urinario también viene de ahí. Bueno, entonces, todo esto, a la vez, todo esto que sucede, ¿sí? Desde, por ejemplo, los huesos, si vemos el sistema óseo,
para que los nutrientes puedan ingresar al cuerpo, el sistema óseo también va a participar. ¿En qué manera participa el sistema óseo en la digestión? Porque hay nutrientes que son a los huesos y demás para fortalecerlos y todo eso. Sí, también, pero para que ese nutriente pueda ingresar, ¿qué hace? ¿Cómo participa el sistema óseo? ¿Cuál es el aporte del sistema óseo en esta función de nutrición? En la boca pasa, a ver, una pista. Lo masticamos y lo ingerimos. En la también. masticación, ¿sí? En la masticación hay huesos. ¿Cuáles son? Los dientes. Los dientes, ¿y qué más? ¿A dónde están los dientes? ¿En qué huesos se montan los dientes? En la mandíbula. Mandíbula, muy bien. La aparición de la mandíbula a nivel evolutivo fue un antes y un después. O sea, de seres Dios que no tenían mandíbula, así tener mandíbula, fue una adaptación evolutiva tremenda. Entonces, ¿vieron? O sea, participa todo, ¿sí? Hasta el sistema tegumentario participa. Porque, ¿qué pasa en la boca? ¿No? Yo en la boca tengo los dientes, ¿no? ¿Y qué más tengo? Tengo la lengua y en la ¿No? lengua está el paladar, aunque también saliva. está como por ahí arriba. Entonces acá la lengua, ¿sí? ¿Qué va a tener? Pupilas gustativas. Muy bien. ¿Sí? Va a tener unas glándulas, y las glándulas eran del sistema endocrino, ¿sí? Entonces, acá el sistema hormonal y en diferentes procesos, por ejemplo, con las glándulas, ¿sí? Una de las glándulas son, por ejemplo, las glándulas salivales, que son las que fabrican saliva, que las vamos a tener acá, al costado de, si vemos como si fuese, ay, no sé si se entiende más o menos el dibujo. Eh, Imagínense que esta es una boca, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos la boca, la lengua, por dentro acá tenemos las glándulas salivales, ¿sí? Donde va a estar almacenada la saliva. Las glándulas salivales van a fabricar saliva y la van a secretar en la boca. Secretar se dice en biología a liberar, a sacar, ¿no? Entonces la glándula lo que va a hacer es va a secretar, va a liberar la saliva en la boca, para que justamente se pueda formar lo que después llamamos bolo alimenticio, ¿sí? Ahí está. Vamos a parar un poquito porque si no se va a decir. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, Sí. yo cuando como, ¿sí? Mastico, entonces van a trabajar los dientes, la mandíbula, también va a estar el sistema tegumentario, porque el sistema tegumentario es donde van a estar posadas esas papilas gustativas, ¿sí? Y aparte que el sistema tegumentario no solamente es el externo, ¿no? Todo el sistema de- de membranas internas es enorme, ¿sí? Entonces, miren acá cómo todos estos sistemas trabajan juntos, ¿sí? Pero para que todo esto funcione, tiene que haber un sistema que regule, porque hay personas que no pueden tragar o no pueden masticar, ¿sí? Porque si yo acá el nervio, por ejemplo, ¿sí? El nervio que viene de acá y va al cerebro
lo tengo dañado, ¿voy a poder masticar? No, porque yo acá voy a tener una musculatura. Ah, pará, nos falta el sistema muscular. Ah, en un momento yo estaba, le daba vuelta para acá, para allá, y sentía algo raro que me faltaba. Sí, el sistema muscular, es importante. Profe, Sí, este cuadro sinóptico lo vas a poner en la plataforma sí, sí, después. sí, no se preocupen, van a Ah, tener bueno. tiempo de copiarlo. Entonces, van a participar todos estos sistemas. El sistema muscular, como habíamos dicho, ¿sí? Imagínense, a ver con qué color lo podemos hacer. Vamos a hacerlo con este color medio magenta, ¿sí? Va a agarrar todo lo que es la mandíbula, el sistema muscular, ¿sí? Y va a permitir el movimiento, pero para que se mueva tiene que haber otro sistema que le lleve la orden. ¿Mm? ¿Cuál es el sistema que manda esa orden para que se mueva el músculo? El sistema muscular. No, no, no. Ay, no escucha. El sistema muscular, ¿o no? Ah, Acá tenemos el sistema muscular, pero hay otro sí. sistema que le lleva la orden para que se Ah, mueva. nervioso. El sistema nervioso, ¿sí? Luna, me rehiciste asustar. Ay, sí, pero me perdí en un momento. ¿Sí? No, entonces tenemos el sistema nervioso que le va a dar la orden al sistema muscular para que mueva el sistema óseo y permita que el alimento sea triturado. Todo eso pasa cada vez que comemos, por ejemplo, o ahora que yo estoy hablando. Imagínense la importancia evolutiva, ¿sí? Que es hablar, que es modular para que salga un sonido con una intención de algo que tengo que pensar antes, ¿sí? Si esto solo pasa cuando comemos, si es una función vital. Si no comemos, no podemos estar vivos. Entonces, si hay una persona que está internada y no puede comer, ¿sí? No puede tragar, ¿sí? Si no puede tragar, estos nervios no le mandan la información a los músculos para que se muevan, no va a poder tragar, ¿sí? Entonces, si hablamos de digestión, si hablamos de nutrientes, qué sé yo, no podemos hablar solamente de sistema digestivo. Tenemos que pensar al sistema como un organismo, ¿sí? Completo y complejo, ¿sí? Sumamente complejo y sumamente integrado, ¿sí? El sistema organismo trabaja de manera integral, ¿sí? Se integra, trabaja de manera integral. Todos estos sistemas trabajan de manera integral. Ningún sistema puede trabajar sin otro sistema, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, ¿sí? Que el sistema nervioso iba a actuar en este caso, pero no solamente en lo que llamamos deglución en biología, ¿no? Que es tragar, ¿sí? Decimos deglutir. No, no solamente en deglutir, sino también cuando el alimento va descendiendo, ya no es alimento, en realidad es bolo alimenticio, cuando el bolo alimenticio va descendiendo por la faringe, por el esófago, para poder llegar al estómago, hay unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, y esos movimientos son los que permiten que, por ejemplo, un astronauta que está boca abajo pueda hacer la digestión, ¿sí? O si ustedes se ponen haciendo la vertical, pueden tragar igual, vas a contar tal vez un poquito más del hecho de tragar, pero el alimento va a llegar al estómago igual, ¿sí? Por estos movimientos peristálticos que son reacciones musculares, ¿sí? Musculares, no es un sistema muscular, son reacciones musculares proporcionadas por el sistema nervioso, ¿sí? Lo mismo el movimiento de batido del estómago. Una persona no puede, si no tiene un sistema nervioso, no puede
su estómago funcionar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo o lo mareé mucho? Sí, profe. Bien, vamos a cerrar esto un poquito, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta Sí, de lo que se tapaban las arterias. sí, ¿Cómo se hacen para destaparlas? muchas veces con pastillas, comúnmente con pastillas. También hay que tener en cuenta la medicina natural, ¿no? Para todas estas cosas hay un montón de hierbas que ayudan a destapar las arterias, ¿sí? Que ayudan a eliminar de una mejor manera las grasas. Sobre todo, automáticamente una persona que tiene esto, lo que sucede es cuando tienen también el colesterol alto, ¿viste, no? Colesterol alto, tenemos que pensar que las células acá en la membrana están formadas por colesterol, ¿sí? También. Entonces, si tenés más colesterol del que necesitas, también pasa esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, cambiando la alimentación, automáticamente, cambiando la alimentación, hay una mejoría. Y después, también, dos alternativas siempre, ¿no? La medicina natural, que es tomar algunos tés, eh, comer algunas hierbas diferentes, o ya lo artificial, la medicina de farmacia, que bueno, hay medicamentos, ¿no? Como para aliviar un poco este síntoma que es del colesterol alto. Pero bueno, siempre es cambiar el hábito alimenticio, ¿no? Una persona que tiene una alimentación basada en carnes, probablemente tenga colesterol alto. Profe, relacionado también a eso, tengo una pregunta. En la arteriosclerosis, me cuesta, dicen como que se tapa con una placa las arterias. ¿Es así como lo explicaste? Tipo con lo de la grasita y todo eso. La placa sería como el coso ese que dijiste, que ahora no me acuerdo cómo lo llamaste. Claro, mira, hay unos dibujitos de eso que nos muestran. para- Ahí está. Bueno, este es como el dibujito, ¿no? Que decís, lo que sucede es eso, ¿no? O sea, termina tapándose la arteria, ¿sí? A ver. Pero ¿qué pasa cuando eso pasa en el corazón? Miren, ¿sí? Entonces, acá muestran, por ejemplo, diferentes ya niveles donde esta es una arteria normal, dice, ¿no? Un corte, ¿no? Saber una arteria y la corte, ¿no? Dice, esta es una arteria normal, ¿vieron que es en forma de tubo? ¿Sí? Eh, dice, desgarramiento de la pared arterial. Acá igual está hablando de la arteriosclerosis y es otra enfermedad, ¿sí? Es diferente a la que decía del colesterol por alimentación, ¿no? A ver, es como que puede ocurrir la arteriosclerosis por la alimentación o puede que no. Puede ser, dicen que puede ser también hereditario. Entonces, muchas veces se desgarra la pared de la arteria y se hace como un pocito, y en ese pocito se empiezan a acumular. ¿Vieron como yo les mostraba que se iba acumulando? Porque bueno, por la misma sangre que va pasando se empiezan a acumular, y acumular y acumular y acumular, y se hacen depósitos, ¿sí? De materia grasa, y se bloquea la arteria. En cuanto viene algún coágulo de sangre, que muchas veces suelen, miren esta, ¿no? ¿Ven acá estos que parecen botones rojos? ¿Qué son esas células? ¿Cómo se llaman esas células? Los lóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿no? Entonces van pasando los glóbulos rojos y cuando no pueden pasar se empiezan a juntar. Y cuando los glóbulos rojos se juntan, lo que ocurre, ¿sí? Es un coágulo, ¿sí?
¿sí? Los glóbulos rojos son sumamente importantes, ¿no? Para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Llevan la hemoglobina, que es el pigmento este que vemos rojo, que es la que transporta el oxígeno, ¿sí? El sistema circulatorio también está sumamente relacionado con esto de la respiración. A ver, hablamos del sistema respiratorio, hablamos solamente de los pulmones y de que entra el oxígeno. Sí, todo bien hasta ahí, pero después hay otro sistema, que es el circulatorio, que es el que va a agarrar ese oxígeno y lo va a llevar a todas las células del cuerpo. Y no es que viaja, sí, viaja así nomás el oxígeno, no, viaja montado, agarrado, ¿sí? De moléculas que se llaman hemoglobina, que están en los glóbulos rojos. Por eso que una persona que tiene pocos glóbulos rojos, porque tal vez tiene poco hierro o una alimentación baja en algunas proteínas o alguna enfermedad preexistente, es una persona que va a sentirse cansada, ¿sí? Porque no le llega la cantidad de oxígeno necesario a los músculos para que se pueda mover. Profe, ¿en la anemia qué pasaba? ¿Era carencia de glóbulos rojos o glóbulos blancos o nada que Claro, ver? glóbulos rojos, es carencia de glóbulos rojos. Este es un coágulo. ¿Ven esto? ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vieron que está formado por un montón de glóbulos rojos como aplastados? Bueno, esto ocurre muchas veces cuando en lugares donde hay estrechamientos, o sea, donde es más delgado, como el que mostrábamos anteriormente, ¿no? No pueden pasar, y tal vez no pueden pasar por un tiempo y se empiezan a acumular. Y tal vez vos no te das cuenta, esto puede pasar en una arteria que está en la pierna, ¿sí? En el brazo, ¿sí? Tal vez no te das cuenta, y se forma un coágulo. Después se destapa por la misma presión a veces, o el movimiento, o empezaste a hacer una dieta diferente. Y bueno, se Pero te das destapa. cuenta que lo tenés así acumulado, o sea, te afecta en tu salud. Puede ser que sí, y te empieza a doler, o empezás a notar un comportamiento diferente. Profe, también se puede sacar por operaciones eso, porque Claro, mi tía tiene su novio que tiene un coágulo de sangre acá en la mano y tiene como un coso así, hinchado. Y se tiene que operar para sacárselo, pero como que tiene miedo porque en la operación le pueden tocar mal una vena o una arteria y se puede morir. claro, es peligroso todo lo que sea operarse, ¿no? Siempre, pero bueno, a veces que está en riesgo la salud. Miren esta imagen, ¿sí? Están viniendo los glóbulos, ¿sí? Pero se empieza a entaponar. Esto como cuando hay mucho tránsito, ¿no? Imagínense que van por la ruta y un carril está tapado. ¿Qué empieza a pasar? Se empiezan a juntar autos. Pasa ahí cuando van para Pacheco, ¿no? Cruzan el puente, en un momento queda ahí tapado el tránsito, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo, entonces se empiezan a chocar unos con otros, unos con otros, unos con otros, y se forma un coágulo. Tal vez después logra pasar ese coágulo y viaja a otra parte del cuerpo. Si ese coágulo llega al cerebro, ¿sí? Como las venitas, que en realidad se convierten en capilares, de tan finitos que son, llegan al cerebro, y son muy, muy, muy finitos los que irrigan el cerebro, si ocurren ahí, lo rompen. Y ahí ocurre una hemorragia interna, ¿sí? Cuando empiezas a sangrar por dentro, ¿sí? Profe, también si están en el cerebro pueden tener como una ACV, ¿no? Porque mi abuelo tuvo Claro, así, que también, por comer como muchas grasas y todas esas cosas así, y comía que no debería comer en su momento, como que se le hizo claro, un coágulo de sangre en la cabeza, nadie se dio cuenta, y eso como que afectó igual a otras partes de su cuerpo, como que no podía, ahora después de la ACV, hay otras personas igual que quedan peor, pero él a veces como que pierde el movimiento de esta mano, como que tiene tics involuntarios del brazo y no se da cuenta porque no los puede manejar ni nada. claro, claro. Por eso digo, o sea, eh, vos decís, bueno, algo que pasó en el cerebro y tiene un tic. Vos decís, bueno, pero puede usar la mano y a la vez tiene un tic involuntario, es como que la podés usar, pero hay algo que no. Entonces, algunos de esos cablecitos dejaron de tener como contacto, ¿no? O sea, eh, entonces no está llevándose bien la información, ¿no?
o esto de los tics en la mano, ¿no? Cuando se te abre y se te cierra la mano, o algún dedo, o algún movimiento. Bueno, Claro, y lo que le pasaba también al principio es que es con la memoria, que como que se empezó a olvidar de personas y todo eso. Como que claro, por ahí le hablaban de tal persona y él se quedaba pensando quién era esa persona, hasta que vos le mostrabas una foto y ahí como que empezaba de nuevo a acordarse de esa persona. Y así esto como por un tiempo. Ahora como que a veces todavía le cuesta, tipo con fechas y todo eso, cuesta como que se acuerde y que no. y a ver, y eso, o sea, tiene que ver también en esto que veíamos la otra vuelta, de que el cerebro está formado por diferentes zonas, ¿no? Y que cada zona como que maneja un aspecto nuestro, de nuestras personalidades también, porque una parte es la memoria, otra zona como esa parte temporal, ¿no? Hay gente que no sabe que pasó una hora, no tiene noción del tiempo, pierde totalmente la noción del tiempo. Hay otras personas que pierden la noción del espacio, no saben dónde están, ¿no? Y para lo que nosotros llamamos la normalidad, ¿no? Porque ¿qué es ser normal? El cerebro normal, pues, ¿en base a quién? ¿Cuál sería el normal, no? Como para medirlo. Eh, tenemos cada uno particularidades que la medicina no puede explicar, o sea, que la ciencia no puede explicar, ¿sí? Esto mismo lo podemos ver con estas mutaciones que está haciendo el coronavirus, ¿no? De que porque lo tenés vos de una forma y porque lo tiene otra persona, o sea, mutó el virus, se adaptó con otras proteínas de otra manera y ahora lo tiene de otra manera. Claro, profe, también se puede ver con, ay, ahora no me sale una enfermedad que viste cuando escuchas voces, que todavía no es como una prueba de cómo se genera esa enfermedad en las personas. Ahora no me Eh, acuerdo cómo se llama, pero la película esta Sexto Sentido, Esquizofrenia. ¿la vieron? eso, Profe, qué esquizofrenia. miedo, a mí me da miedo todo esto, Esquizofrenia. profe. Después yo me Ay, traumo, le estoy hablando a Luna, le estoy diciendo después me da miedo esto, profe. ¿Por qué miedo? ¿Cómo no el tengas miedo. cómo el conocimiento te va a dar miedo? Miedo es no saber. Y después llegar a los 50 años con las arterias tapadas por no saber que te hacía mal comer todos los días carne, durante toda tu vida, ¿no? A ver, y también hay que diferenciar las etapas, ¿no? Porque una cosa es la etapa de crecimiento, tal vez, en la que están ustedes ahora, donde es importante que tengan como exceso, por decirlo de alguna manera, de proteínas, de lípidos y todo eso, pues están en construcción, ¿sí? Ustedes miden ahora un tanto y dentro de unos meses miden más, o sea, hubo células que se tuvieron que reproducir para que pase eso, no es que las células se estiran, se hace más grande, ¿sí? Vos cuando naciste tenías una cantidad de células, bueno, ahora no tenés muchísimas más, ¿no? Entonces, para que eso pueda pasar, cuando pasan esos cambios, ¿no? En diferentes edades se necesita una buena alimentación, una alimentación equilibrada, ¿no? Saber que comer siempre el mismo grupo de alimentos no te hace bien, porque justamente pasan estas cosas, decir, bueno, a ver, yo sé que la carne me aporta proteína, ¿no? Pero hay otros alimentos que tal vez también me lo aportan. Eh, como a veces esto, como a veces lo otro, y no dejo de comer algo por, ay, no, no me gusta, Profe, a mí lo que me dijo la pediatra es que hay que ¿no? tener como una alimentación, ¿viste? Los brasileros como que comen así de muchos colores. Me dijo que Claro, hay que comer así, cosa cinco que yo no colores hago, pero bueno. diferentes, 5 colores diferentes en la mesa. Miren, yo tengo acá mi comida, que voy a comer dentro de un rato, ¿no? Hay que comer colorido, cachivache, así, muchos colores diferentes, 5 colores diferentes, empezar a comer también frutas. Algo que hacemos re mal nosotros es que no tenemos prácticamente desayuno. O sea, muchas personas no desayunan o desayunan un té con 2 galletitas de agua, que no sé si a alguien les pasa o todos sin desayunar bien, todas, Ah, profe, yo justo hoy desayuné re mal, me comí un postrecito y nada más. ¿no? El cuerpo está en descanso durante unas horas, supongamos que son 8 horas, ¿no? Que no se quedaron ahí con el tingui, tingui, tingui viendo videitos en TikTok. Pero supongamos que son 8 horas, 9, 10, como necesitarían ustedes para que están creciendo, las células se están reproduciendo, bueno.
imagínense que se despierta el cuerpo y la maquinaria esa tiene que arrancar otra vez con otro nivel de energía, ¿no? Es como cuando van en el auto, van en primera, otra cosa es ir en segunda, otra cosa es ir en tercera, se necesita diferente cantidad de combustible, sea nafta, gasoil, gas, lo que sea. Bueno, acá es lo mismo, una cosa es estar acostado, otra cosa es estar ahora frente a la computadora, están gastando un montón de energía también, otra cosa es estar frente a la computadora mirando una película, y otra cosa es estar frente a la computadora aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Para que esas proteínas puedan pasar de una neurona a otra neurona, tienen que estar. Para que esas proteínas estén, tenemos que alimentarnos, ¿sí? Porque el cuerpo lo que va a hacer es, va a agarrar los alimentos que nosotros tengamos, lo va a descomponer en un montón de moléculas, y va a agarrar todas esas moléculas y va a armar nuevas moléculas, que son las que necesita, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, me como un zapallo, ¿sí? Este zapallo no es que es la molécula que va a entrar a mi célula, no, que va a nutrir a mi célula, sí, va a entrar a mi célula, pero no es la que va a nutrir a mi célula. Mi célula, con esta molécula, va a fabricar otras que ella necesita. Lo que va a hacer es, va a usar esos ladrillos, ¿sí? Para fabricar otras cosas. Entonces, todo el sistema del cuerpo, o sea, todo el sistema del organismo está interconectado, ¿sí? Está todo conectado uno con otro, ¿sí? Todos los sistemas están interconectados. Para que haya una salud integral, el sistema tiene que trabajar de manera integral, ¿sí? Y si vamos a lo que estábamos viendo recién, nos falta la mente, ¿no? Pero bueno, por eso me parecía importante, antes de empezar a ver esto, porque hay toda una parte psicológica también, y de control de emociones, ¿sí? Que nos va a regular. ¡Ay, se nos va a cortar! Volvemos a entrar. ¿Eh? Ahí se va a cortar ya lo corto para volver a entrar. Somos 3. A ver, ahí está, bueno. Entonces, decíamos, ¿sí? Que el organismo trabajaba de manera integral, ¿sí? Donde los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integral, que quiere decir que todos los sistemas se interrelacionan, ¿sí? Habíamos visto también que para que ocurra, por ejemplo, el intercambio de gases, que ocurría a nivel humano, a nivel persona, ¿sí? También ocurría a nivel celular, ¿sí? Acá ingresa el oxígeno a la persona, nosotros cuando respiramos, y egresa el dióxido de carbono. Y en la célula lo mismo, ¿sí? Ingresa el oxígeno y egresa el dióxido de carbono, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la alimentación, que hay una alimentación a nivel humano, a nivel eh, organismo, ¿sí? A nivel un ser vivo, un humano, una persona. Lo mismo ocurre con un perro, ¿sí? En este caso de la alimentación y la nutrición. Sí, el perro se nutre, las células del perro son las que, perdón, el perro se alimenta, las células del perro son las que se nutren, ¿no? Entonces hablábamos de eso, de la diferencia entre la alimentación y la nutrición. Empezar a diferenciar nociones básicas de la biología donde tenemos diferentes niveles de organización de la materia, ¿sí? ¿Conocen eso de los niveles de organización de la materia? Yo me acuerdo que una vez había visto una lista, pero no me acuerdo de nada. Había un dibujito que habíamos hecho, creo que en primero. Y también el año pasado creo que algo habíamos visto de niveles de organización, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar con niveles de organización, ¿sí? Cuando hablamos de organización, estamos hablando de niveles de estudio, ¿sí? A ver qué es lo que yo voy a observar, ¿sí? ¿Qué observo? ¿Qué es lo que estudio? ¿Sí? ¿Qué observo? ¿Qué estudio? ¿Sí? Entonces, según qué niveles de organización yo tenga en mente, es lo que voy a mirar,
¿sí? Es lo que voy a observar, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo puedo observar, por ejemplo, a ver, hay una persona, bueno, muy bien. Tengo acá una persona, ¿sí? Que está comiendo un pancho, ¿sí? Está comiendo un pancho, le puso mayonesa, ¿sí? Y del otro lado se está tomando una maldita Coca-Cola, ¿sí? Ahora, esta persona está en un espacio, ¿no? ¿Sí? Tal vez está en una vereda donde hay un árbol, ¿sí? Tal vez hay otras personas, ¿sí? Ahora, yo puedo estudiar a esta persona, puedo estudiar al conjunto de personas, puedo estudiar a la persona cómo se relaciona como con el árbol, ¿sí? Puedo estudiar la nutrición de la persona, ¿sí? Puedo estudiar cómo la persona es manipulada por las marcas para comprar una gaseosa, ¿sí? Puedo estudiar en diferentes niveles de organización, en diferentes niveles de estudio, ¿sí? Puedo estudiar como individuo, entonces lo que voy a estudiar es al organismo, ¿sí? Al ser vivo, como uno, ¿sí? Único, uno, a una sola persona, a un individuo, ¿sí? Puedo estudiarlo a nivel comunidad, ¿sí? Estudio el individuo, cómo se comporta el Homo sapiens en comunidad. Me ha llegado una de sorpresa, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a estudiar a nivel de individuo, hago más hincapié en eso, ¿sí? Lo podemos tomar a nivel sistémico. Entonces lo voy a estudiar como un sistema de órganos, ¿sí? Entonces voy a decir, está formado por el sistema, y ahí nombramos todos los sistemas que nombramos hoy, ¿no? Sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está formado también este organismo, ¿sí? Por cada uno de esos sistemas, ¿sí? Por cada uno de esos sistemas particulares. Entonces, acá, por ejemplo, tengo sistemas de órganos. Puedo estudiar al organismo como todo un sistema de órganos, ¿sí? Que es lo que analizábamos en la filmina anterior. Tenemos el sistema digestivo, ¿sí? El respiratorio, todos esos sistemas que vimos. Y también podemos estudiar a cada uno de ellos por separado, ¿no? Podemos decir el sistema, por ejemplo, circulatorio, ¿sí? ¿Sí? También podemos estudiar solamente del sistema circulatorio eh, el corazón. Entonces vamos a estudiar a un órgano. En este nivel, en el nivel órgano, ¿sí? Cuando estudio, por ejemplo, el corazón, dentro, estoy achicando, ¿no? Imagínense, el individuo, y ahora, ¿no? Con su sistema circulatorio y todo su sistema, ¿sí? Después me fijo solamente en el sistema circulatorio, después solo me fijo en el corazón, como que voy cada vez de lo más grande, ¿sí? Haciendo como un cono, ¿sí? De lo más grande a lo más chiquito,
¿sí? De todo el individuo este que tengo acá, de estudiar todo el individuo este que tengo acá, estudiar solo los sistemas, solo el sistema circulatorio, solo el corazón, ¿sí? Y a la vez el corazón va a estar formado por tejidos, es el tejido cardíaco, el pericárdico, ¿sí? Ese tejido va a ser un conjunto de células, ¿sí? El tejido cardíaco, ¿sí? Que va a estar compuesto por un montón de células, ¿sí? Unas alargadas, y otras más circulares, entre medio, que es lo que permite tanta musculatura, tanto movimiento, ¿sí? Todo esto va a ser un tejido, el tejido cardíaco, ¿sí? Si yo miro en el microscopio el corazón, voy a ver el tejido cardíaco. Y si yo miro el corazón, voy a ver el tejido cardíaco. Que está compuesto por muchas ¿qué? ¿Qué son cada una de estas? Células. Células. ¿Sí? Ah, no quería pensar todo así. ¿Sí? Cada una de estas es una célula. Entonces también puedo analizar al ser humano en el nivel celular, ¿sí? Analizar una célula, ¿sí? Cada una de estas sería una célula, ¿sí? Y también puedo analizarlo a nivel organelas, ¿no? Que vienen a ser las organelas que están adentro de la célula, se llaman orgánulos, ¿sí? Que serían las organelas. ¿Sí? Estudiar la mitocondria, el complejo de Golgi, el núcleo, la membrana de la célula. Y después ya podremos estudiar a nivel molecular, ¿sí? Estudiar, por ejemplo, el ADN, que es una molécula, ¿sí? Que está formada por diferentes átomos, ¿sí? Este es un átomo de fósforo, que está unido a diferentes bases nitrogenadas que se unen unas con otras, ¿sí? Si repetimos muchos de estos en una cadena, ¿sí? Formamos cada una de estas, una molécula de estas, formamos lo que es la molécula del ADN, ¿sí? Entonces tenemos a nivel micromolecular también, ¿no? O a nivel atómico, es decir, cada uno de los átomos, por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Entonces, según en qué nivel eh, lo estudiemos, ¿sí? Perdón, acá sería macromolecular. No se entiende, ¿no? Ah, ahí está. ¿Sí? A nivel macromolecular, ¿sí? La molécula de ADN es una macromolécula, es una molécula gigante formada por otras moléculas, ¿sí? Macromolecular, por ejemplo, el ADN a nivel molecular, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, el agua, H2O, el CO2, el dióxido de carbono, P, el hierro, P, el fósforo, la K, el potasio, Na, el sodio, ¿sí? La S, el azufre, ¿sí? Bueno, el zinc, el magnesio, ¿sí? Todos los átomos que van a formar a las moléculas que van a formar, a las macromoléculas que van a formar a las organelas, que van a formar a las células, ¿sí? Que todas esas células se van a juntar y unas con otras van a formar un tejido, por ejemplo el tejido cardíaco, el tejido que forma el corazón, ¿sí?
esa piel del corazón, va a formar después todo el órgano, el corazón, ¿sí? Que el corazón junto con la sangre, junto con las venas, las arterias y los capilares van a formar el sistema circulatorio, ¿sí? Y el sistema circulatorio junto con todos los demás sistemas que habíamos visto en la filmina anterior van a formar a todo un organismo, ¿sí? Entonces yo puedo estudiar en diferentes niveles. Nosotros hasta ahora fuimos estudiando, ¿en qué nivel estudiamos sistema nervioso? A nivel sistema de órganos. A nivel sistema de órganos, Ah, no, pará, profe, ¿cuál dijiste? No te escuché bien. sistema El nervioso, sistema particular. como un sistema en particular, ¿no? Lo vimos, dijimos, bueno, vimos sistema nervioso y vimos todo el sistema en particular, ¿no? Pero también vimos en otro nivel. Vimos también a nivel órgano, ¿no, profe? A nivel órgano también, hablamos del cerebro, ¿no? Hablamos de la médula. Y también vimos en otro nivel, más chiquitito. Macromoléculas. Macromoléculas, y no vimos muchas proteínas y eso, pero sí, en un momento en la lectura, ¿se acuerdan que vimos también algo de macromoléculas? Sí, sí, vimos a La nivel neurona. celular, Y profe. a nivel celular, ¿qué cosa vimos a nivel celular? La neurona, como dijo La Flor. neurona. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo acá en vez de poner en el ejemplo sistema circulatorio, y pongo sistema nervioso, que es el que estudiamos nosotros, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué órgano pondría? El cerebro. Por ejemplo, el cerebro. Bien. ¿Qué tejido podríamos poner? Habíamos visto los lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo temporal, ¿no? Vimos también la materia gris, la materia blanca, ¿se acuerdan? Eso serían en diferentes tejidos. ¿Y qué célula? ¿Cómo se llamaría la célula? Habían dicho recién. Las neuronas. La neurona, ¿no? También están las células gliales, ¿sí? Pero nosotros nos basamos más que nada en las neuronas, ¿sí? Y habíamos dicho que las neuronas, habíamos visto sobre todo una organela de la neurona, que era la que estaba en el cuerpo celular, ¿no? Habíamos visto la neurona, ¿no? Como algo así, ¿no? A grandes rasgos, obviamente. La verdad que quiero aprovechar para decirles que me encantaron los dibujitos y las maquetas y las cosas que hicieron, hermosos. Gracias, me encantaron. Un regalo para mis ojos. ¿Sí? Y bueno, y acá le hacíamos un dibujito y decíamos que acá qué había. ¿Qué era esto de acá en el centro? El núcleo. El núcleo, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto esto, ¿no? Habíamos visto el núcleo. Y también tenemos que tener en cuenta que tienen muchas, muchas, muchas de otras organelas que son re importantes, ¿sí? Que tienen una forma así y tienen adentro membrana, ¿sí? Se llaman mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias tienen, son un sistema de membranas, ¿sí? Donde se puede observar, ¿sí? Que por dentro hay como un espacio, ¿sí? Donde ocurre una circulación. Y en la membrana de la mitocondria es donde llega el oxígeno, el O2, llega, ¿sí? Y lo que va a salir de la mitocondria, lo estamos viendo a súper grandes rasgos, ¿sí? Es energía, ¿sí?
lo que va a salir de la mitocondria es energía. ¿Sí? Y las células de las neuronas necesitan energía todo el tiempo, por eso que es un re problema cuando nos falta oxígeno en el cerebro. ¿Sí? Volvamos a estos ejemplos que estábamos dando hoy, ¿no? No es lo mismo que te tapen la pierna, tal vez unos minutitos te va a redoler, pero unos minutitos aguantás. Ahora, si la sangre esa que se te tapó en la pierna iba para después para, o sea, si la sangre que se te tapa es la que va al cerebro, ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Porque estas mitocondrias necesitan oxígeno todo el tiempo para poder mantener toda la actividad que mantienen las neuronas, ¿sí? Hay otra célula que está dentro del sistema reproductor, en este caso el sistema reproductor de las personas que no tienen capacidad de gestar, ¿sí? Que es el espermatozoide. ¿Sí? El espermatozoide es la célula ¿de qué sistema? A ver, en sistema particular, ¿no? ¿Qué sistema sería? Sistema reproductor. Sistema reproductor, ¿no? Como órgano podría decir, por ejemplo, del sistema reproductor, ¿qué ejemplo? Estamos hablando en este caso, habíamos dicho, sistema reproductor de personas que no tienen capacidad de gestar. ¿Que no tiene, profe? Que no tiene capacidad de gestar, tenemos un espermatozoide. Y acá teníamos la neurona, está la mitocondria. ¿Cómo se llamaría? A ver, un órgano. Ah, ay, me asustan, che. Los No, testículos, los profe, no sé. testículos, claro, los testículos, el pene, ¿sí? Entonces, acá tenemos el tejido, ¿sí? Que por ejemplo podríamos decir que es el escroto, ¿no? Por ejemplo, el tejido que va a estar en el interior de los testículos, ¿sí? Que es donde se va a gestar, donde se va a formar una célula que es la que va a llevar a cabo después la reproducción, ¿no? Que es el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando a nivel celular del sistema reproductor, voy a hablar del espermatozoide y del óvulo, ¿sí? Que son las dos células reproductoras. Ahora, si hablo del espermatozoide en particular, ¿sí? Voy a tener una célula que se va a quedar quieta en un lugar. No. No, ¿sí? Imagínense que sale del cuerpo de la persona que no tiene capacidad de gestar, o sea, que tiene capacidad de eyacular semen, ¿sí? Y estamos hablando de una relación donde no están usando ningún método anticonceptivo, ¿sí? Va a llegar al interior de la vagina de la persona que sí tiene capacidad de gestar. Y ahí va a empezar a recorrer el tracto vaginal hasta llegar al útero, ¿sí? Y de ahí va a atravesar las trompas uterinas hasta llegar y tal vez se encuentren o no con el espermatozoide, pero, con el óvulo, pero tiene que llegar hasta ahí, ¿sí? Y para llegar hasta ahí tiene que gastar mucha energía. ¿Tiene momento para comer? Para decir, bueno, me llevo acá una bolsita con energía, no. No, Entonces, profe. Capaz compran algún kiosquito en el capaz que ahí camino. hay algún que oscila algún 24 horas, ¿viste? Pero bueno, no creo yo. ¿Ustedes qué dicen? Esta colita la tienen que mover todo el tiempo, porque moviendo esta colita, ¿sí? Moviendo esta colita es como van a propulsarse, ¿sí? Tienen que moverse. Entonces acá van a tener también, ¿sí? Muchas, y acá algunas también, pero sobre todo acá en esta parte, van a tener muchas de qué organelas.
para poder tener mucha energía. ADN. Va a tener ADN, sí, porque va a llegar, tiene que llegar con la información genética, ¿no? Pero digo, aparte va a tener ¿Proteínas, profe? una organela. Acá habíamos visto a Ah. nivel organelas, decíamos que eran estas que estaban acá, por ejemplo. ¿Sí? Va a tener muchas mitocondrias también. ¿Sí? ¿Sí? Una diferencia entre los espermatozoides que llegan y los que no llegan es si tienen o no tienen mitocondrias. ¿Sí? Una, ¿no? De las diferencias. Pero si nos ponemos a pensar, ¿sí? En esto de los espermatozoides, ¿sí? Que tienen que hacer un movimiento enorme, ¿sí? Gastar un montón de energía, necesitan mitocondrias, ¿sí? Y también van a nutrirse dentro del cuerpo de la otra persona de los líquidos que llegan a ese lugar, por ejemplo, eh, lleno de vasos capilares, hay muchísimas proteínas, hay muchos líquidos que son ricos en proteínas y en lípidos, ¿sí? Y eso también es lo que le va a permitir la nutrición al espermatozoide. El espermatozoide cuando ingresa no está capacitado para ya la fecundación, sino que una vez que está dentro del cuerpo es cuando lo que se llama la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Empieza a capacitarse y estas organelas, ¿sí? que son las que le van a dar la energía, van a ser primordiales para ese momento, ¿sí? Porque acá también tiene como una molécula adelante, que es la que le va a permitir, por ejemplo, el ingreso al óvulo, ¿sí? Todo eso va a pasar gracias a que es una célula sumamente evolucionada, ¿sí? Que tiene muchísimas mitocondrias. ¿Mm? Entonces, si yo estudio las mitocondrias del espermatozoide, ¿en qué nivel de estudio me estoy apoyando? En el nivel tipo de las organelas. De Claro, las organelas. estaría acá, ¿no? En orgánulos, en organelas, ¿sí? En este nivel de estudio, ¿sí? Y si yo estudio el espermatozoide, ¿en qué nivel estoy? A nivel celular. A nivel celular, ¿sí? Esto es re importante ahora que lo tengan bien en claro para las próximas clases poder trabajar y poder entender bien, ¿sí? Yo igual todo esto se los voy a dejar y lo van a poder copiar tranquilos, ¿se escuchan? También la idea es que ustedes a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar un poco con las investigaciones. ¿Se acuerdan que el año pasado hacíamos investigaciones? Vamos a empezar a trabajar un poco con eso. Y la idea sería que cada uno investigue algo respecto a esto de la integralidad, ¿no? Es decir, bueno, voy a estudiar esto, pero lo voy a estudiar de manera integral todo el cuerpo, todo el organismo, ¿sí? Esa va a ser una de las notas que tengamos para el final del cuatrimestre. Sobre todo por esto de que va a ser un cuatrimestre, ¿no? La idea es que ahora, bueno, yo voy a subir la tarea, yo creo que muchos de ustedes fueron copiando algo, ¿no? Así que debe Yo le ser, saqué foto, profe, a tu sacaron dibujito. fotos, ¿no? Pero yo igualmente lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan copiar en la carpeta. Si lo copian mejor, después, ¿no? Porque ya al copiarlo, esa red geviana, ustedes ahora que saben, esa red geviana se va fortaleciendo. Recuerden que parece que no, pero repetir sí importa, ¿sí? Entonces, esa red geviana, a medida que ahora lo hacemos, después van y lo copian, se fortalece muchísimo, ¿sí? Y si no entienden algo, después me escriben. La idea es que no tengan tarea, la idea es copiar nada más lo de la clase, ¿sí?